Estoy muy contento y quiero prometer que pondré todos mis esfuerzos para que logremos éxitos con este club. El tiempo lo dirá, pero lo más importante es que voy a dar el 100% para intentar conseguirlo. Es cierto que soy un jugador de carácter ofensivo, pero también puedo aportar en defensa si es necesario. Por supuesto que he venido aquí para hacer las cosas bien y conseguir resultados positivos. Y sobre todo espero conseguir el respeto de mi entrenador como el de mis compañeros y el de la afición. Estoy listo para jugar, estoy en buena forma física y soy de las personas que creen que el trabajo lo es todo y vengo listo y preparado para todo. Pues así, con las primeras palabras de Stefan Babovic como nuevo jugador zaragocista, comenzamos el programa de hoy. Y es que el jugador serbio, que ha firmado con el Real Zaragoza por 3 temporadas, ha pasado el reconocimiento médico esta misma mañana y esta misma tarde se presentaba oficialmente como jugador zaragocista para posteriormente participar en el primer entrenamiento ya con sus compañeros. Pero aparte de Babovic, también ha sido noticia este fin de semana la primera victoria del Real Zaragoza, que ha sido además a domicilio y en campo del Español, que ya parece ser un campo talismán para este equipo. El Real Zaragoza remontó un partido que se le puso muy mal de cara al final de la primera parte, ya que marcó el Español, pero consiguió reponerse para conseguir los primeros 3 puntos de la temporada y colocarse directamente en el centro de la tabla clasificatoria. Para hablar de todo esto, tanto del triunfo como también del mercado de fichajes, hoy nos acompañan José Miguel Tafalla. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Miguel Gay, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Ana, buenas noches. Alberto Muela, buenas noches de nuevo. Buenas noches, ¿qué tal? E Isidro Villanova. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Pues muy bien, porque por primera vez esta temporada hemos podido hablar de victoria. El Real Zaragoza consiguió reponerse al mazazo de ese gol al filo del descanso por parte del Español y remontar un partido sobre todo gracias a una jugada clave que propició el penalti con el que Apoño empató el partido. Después, el Real Zaragoza consiguió crear más ocasiones, aunque finalmente tuvo que ser Postiga el que diera el tanto de la victoria cuando restaban solo 2 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. De temporada sí que hemos cambiado, pero lo que es cierto es que seguimos abonados al sufrimiento. ¿No es así? Bueno, yo creo que es todavía pronto para hablar con palabras firmes sobre lo que nos puede dar el Real Zaragoza este año. Ya dije tras la derrota de la primera jornada que no había que sacar conclusiones definitivas sobre este Zaragoza, y después de esta victoria sigo sosteniendo lo mismo. Hay que darle, creo, todavía un margen de tiempo porque se trata de un equipo que se está haciendo todavía. La pretemporada del Real Zaragoza no ha servido para construir el equipo. El equipo está todavía en fase de construcción. Hay algunos aspectos que a mí sí que me gustan. Se pueden citar o los podemos citar más adelante, ¿no? Pero bueno, por el momento pues una victoria y una derrota, el balance pues no nos afirma ni nos niega. En este sentido yo creo que es positivo, prefiero que estemos así que evidentemente con 2 resultados adversos, porque eso hubiera creado una carga de presión añadida sobre el equipo que no es conveniente. Y si este sábado podemos sacar adelante el partido frente al Málaga, estos riesgos con los que son riesgos de intangibles, de cuestiones psicológicas que también afectan al rendimiento del jugador, esta parte de riesgo la conseguimos evitar. Creo que el Zaragoza habrá dado un paso importante para hacer el tránsito, la transición de ese fútbol milagroso del que venimos la pasada temporada a un escalón de fútbol usado pues con argumentos más o menos comunes o con usos más o menos pues racionales de lo que todos entendemos por fútbol, ¿no? Quizá lo mejor fueron los 3 puntos, como bien decía José Miguel, porque realmente durante la primera parte no vimos mucho fútbol por parte de ninguno de los 2 equipos. Hombre, son claves las cuestiones que ha abordado José Miguel. Yo creo que sufrimos, seguimos sufriendo. En el primer partido volvimos a sufrir en la primera parte, nos volvieron a meter el gol del minuto 43-44, pero en esta ocasión, bien por una circunstancia importantísima y clave, que fue el penalti de Albín,
y por la reacción, por la distinta capacidad de reacción del Zaragoza, afrontó la segunda parte de otra manera y le dio la vuelta, fue capaz de darle la vuelta al partido. Yo creo que, bueno, que es fundamental el haber conseguido la victoria, porque efectivamente a estas alturas ponerte con 2 resultados negativos, con la visita del Málaga en unas circunstancias comprometidas y efectivamente con la carga psicológica que ha vivido el Zaragoza en la última temporada y a lo largo de los últimos años, hubiera sido muy complicado. Lo cierto es que el Español, realmente sin hacer mucho, se aprovechó un poco casi de la inoperancia del Real Zaragozano para llegar al descanso ganando, cuando Manolo Jiménez dijo que era cierto que tenía que haber sido de 0-0. Yo creo que fue el partido de los errores, ¿no? El error del Zaragoza, que propicia el primer gol del Español, y 2 errores del Español que son muy bien aprovechados por el Zaragoza, ¿no? El primero porque el portero, Cristian, nos da opción a un córner que era innecesario, y de ese córner sacamos un provecho y una rentabilidad extraordinaria. Penalti, gol y expulsión, lo que supone jugar con muchísimos minutos en superioridad numérica, ¿no? Y el segundo gol también es un fallo en el despeje de la defensa del Español, que es aprovechado por el del Postiga. Además, yo creo que esta va a ser la tónica que se va a dar a lo largo de la temporada. Vamos a jugar contra rivales como el Español, que van a ser los de la Liga del Real Zaragoza, cuya diferencia es muy, muy pequeña, y esos partidos se van a definir por acciones puntuales, por aprovechar los errores del contrario, una decisión arbitral. Eso va a ser el hecho diferencial en ese tipo de partidos. Yo estoy de acuerdo en la línea que marcaba José Miguel, creo que todavía esto no ha hecho más que comenzar, ni hay que rasgarse las vestiduras con haber perdido frente al Valladolid, ni tampoco vamos a lanzar ahora las campanas al vuelo por haber ganado al Español. Hay que tener prudencia, hay que tener cautela, pero es cierto que con 3 puntos en el casillero te va a dar una dosis de confianza, de autoestima, de seguir creyendo que el trabajo que se está haciendo va a ir dando los resultados, y vamos a ver lo que nos va deparando la competición. Seguramente también lo mejor, ¿no?, es que el Real Zaragoza no se conformó, parece, con el 0-0, sino que Manolo Jiménez tiró, pues no sé, de imprimir carácter ofensivo para intentar llevarse el partido. Yo iba a decir casi las palabras textuales que ha dicho Isidro. Yo creo que los 2 entrenadores salieron a empatar, tenían muchísimo miedo a verse con 0 puntos como le ha pasado al Español, y pienso como Isidro que fuera suerte, porque la última jugada, el fallo, yo creo que hay 2 errores por parte de los 2 equipos únicamente en todo el partido, y el Zaragoza aprovecha los 2 y el Español solo uno, que es el que Roberto se le escapa el balón, que si nos hubiesen empatado en la última jugada pues tendríamos un punto. Y yo creo que los 2 entrenadores salieron a empatar. Lo que sí que me gustó de Manolo Jiménez, así como la semana pasada lo critiqué, creo que utilizó lo mejor que él tenía esta semana. Yo le critiqué la semana pasada que posiblemente jugaron jugadores que van a ser importantes a lo largo del año, pero el otro día no estaban en condiciones de jugar. Y el otro día jugaron los que creo que estaban mejor. Incluso lo más positivo, creo yo, del partido fue que aparecieron otros 2 chicos de la cantera, Víctor y Jorge Ortiz, que creo que fueron los que revolucionaron el partido. Y Manolo Jiménez sí que me pareció que estuvo valiente cuando el Español se quedó con 10 jugadores, metió a Aranda y metió a otro delantero para ya un punto, pues intentar conseguir los 3, como al final afortunadamente tenemos, para tener la tranquilidad que necesita cualquier equipo en construcción. Claro, es que efectivamente los 2 entrenadores plantearon el partido para no perder, porque era fundamental no llegar a esta jornada con 0 puntos, pero en el momento en el que el partido cambia, Manolo Jiménez dice: yo no me quedo con medio partido, este partido es para nosotros, ¿no? Y la forma de plantear el partido a partir de entonces fue el de apostar por ir a ganar los 3 puntos, ¿no?, que recogió el Zaragoza después, el fruto de la ambición. Además, fijaros que yo creo que se produce también un hecho importante. Creo que también, al quedarse el Español en inferioridad, provoca que, tal como está configurada ahora mismo la plantilla, no sé hasta el viernes día 31 de agosto quién se va a incorporar y va a cerrar de una manera definitiva, el hecho de retrasar a Poño al medio centro con José Mari, eso le dio al Zaragoza la poquita salida de balón y de combinación que no ha existido en ningún momento en el primer tiempo. Y a mí me parece que también el hecho de jugar con Aranda le permite al Der Postiga una libertad de movimientos, venir más atrás a recibir, a crear esos espacios que le ha provocado Aranda, y el Der Postiga para mí hoy en día es el jugador técnicamente más dotado de la plantilla. Lo que no puede estar es continuamente peleándose arriba en solitario
Y Aranda, sin ser un jugador, digamos, un portento técnico, pero ese trabajo oscuro de fijar a los centrales, de pelear e irse a los espacios, provoca que Aranda, en cuanto sale de esa zona, contribuyó, se marchó cuando quiso de su par y lógicamente le pilla mucho más fresco y aprovechó la única ocasión que tuvo en el partido, porque el gol de Aranda es un gol de estar ahí, del auténtico delantero centro, sin quitar... de Postiga. Sin quitar mérito a que la jugada del segundo gol del Zaragoza hay 14 toques. O sea, van 2 veces a la banda derecha, 2 veces a la banda izquierda, y hay un cambio de orientación que Jorge Ortiz controla perfectamente y tiene la osadía y la valentía frente a 2 adversarios del Español de jugársela. Lo fácil hubiera sido volverla a echar para atrás. En cambio, encara, hace un centro con bastante potencia que provoca el fallo del Español y los 3 puntos a la definitiva que se lleva el Real Zaragoza, pero mérito también de haber tenido esa paciencia, de haber combinado y sobre todo de Jorge Ortiz, una vez que se encuentra en el borde del área, de haber tenido el descaro de haber encarado al contrario. Es que esa osadía, esa frescura es la que necesita el Zaragoza. Y con respecto a la labor de Aranda es lo que se le tiene que pedir, ¿no? Y dejar efectivamente que Postiga pues, más fresco, claro, no esté desarrollando una tarea que hay otros futbolistas que no están tan dotados técnicamente que pueden desempeñar, que es lo que comentas el caso de Aranda. Y además hay otro hecho también que yo creo que esa sorpresa que es de jugar con jugadores de la cantera, que nos está apareciendo ahora, a lo largo de la temporada creo que va a ser más habitual. Y a mí me parece muy importante porque ojalá no quede solamente en un hecho puntual, porque yo creo que es un mensaje de Manolo Jiménez al resto de la plantilla. Se dio cuenta que en el primer partido de Liga no jugaron, o jugaron jugadores que físicamente no estaban al 100%, y de esta manera lo que tú haces es, primero, fomentar la competitividad entre todos los jugadores de la primera plantilla, y segundo, le haces un mensaje a la cantera o al filial diciendo: el jugador que haga merecimiento es el jugador que está bien, conmigo va a tener oportunidades en el primer equipo, algo que no sucedía durante los últimos años en el Real Zaragoza. Pero ahí yo quiero ser un matiz crítico, igual que fui el otro día, yo creo que el Real Zaragoza ha vuelto a perder el verano, porque hay jugadores que supuestamente se han fichado como el futuro del Zaragoza y el otro día se vieron precisamente relegados por 2 chicos de la cantera, que a mí me encanta. Lo que sí que critico es que a lo mejor ese dinero que se ha invertido en esos 2 jugadores prometedores, que parece ser que por ejemplo hoy Lucas Porcar va a salir al Jerez, o sea, hasta un mes en Zaragoza, o ese dinero en ciertas renovaciones de jugadores que a lo mejor tuvieron un peso importante en la plantilla, pero este año van a tener un papel secundario, creo que deberían haberse invertido en buscar titulares reales, como Apoño, como Postiga, como Álvaro. Zaragoza yo creo que necesitaba reforzarse con 4 o 5 jugadores con un peso, o sea, de los que no los quitas nunca, y luego a lo mejor apostar por gente nuestra y no por jóvenes promesas de Jaén o de Madrid. Pero Alberto, es mi opinión, ¿eh? El coste de Lucas Porcar ha debido ser mínimo, a coste cero. El coste de Javi Álamo ha sido mínimo. Sí, pero jugadores como Apoño y como Romarín sí que han costado un desembolso económico y el Zaragoza no tiene. Pero es dinero. que yo creo que no puede optar a ese tipo de jugadores. Se han escapado jugadores de los que ha citado el entrenador, que él considera que van a ser titulares y hubiesen sido titulares en su equipo por no mucho dinero. Estamos hablando, el representante de Arribas, por ejemplo, dijo que se había ido del Zaragoza por 100.000 euros. Para tener, no sé lo que se habrá invertido en Porcar, por ejemplo, por citarlo a este chico, que desgraciadamente no lo sabemos si va a ser bueno o malo porque no va a jugar aquí en Zaragoza, pero o sea, ahí se realizó una inversión que no se va a rentabilizar, por lo menos este año. Y creo que en un equipo de construcción necesitamos más apoyos que a lo mejor promesas, porque las promesas creo que están en el B. Pero es que hay tantos elementos que entran en juego en este Zaragoza que es muy difícil no perder el verano, ganar el verano, porque es que no es solo efectivamente la cuestión económica, que es fundamental, es que has dilapidado el prestigio y es que te ganan por la mano equipos que ni te lo podías imaginar, y esto es el trabajo que hay que hacer y recuperar todos estos años que se han tirado y que afectan a la cuestión económica, institucional, de prestigio, y que hay que recuperar. Claro, y eso pasa factura también en este orden, claro, en la que jugadores que nunca pensarías que podían haberse ido a un equipo que no tiene nada que ver con el Zaragoza, pero que optan por irse a otro sitio. Por eso quizá estos
destellos que vimos ahí en el partido de todos estos jóvenes que parecían más veteranos quizá que muchos de los jugadores que allí estaban, pero ya sea por ganas, por ambición o porque se les vio realmente pues ciertos matices buenos, ¿no? Que si se entrenan y empiezan a conjugarse podrían dar resultado, también es positivo. Sí, sin duda es positivo, creo yo, vamos, que la gente joven participe y aporte. O sea que yo ahí haría algunas distinciones, ¿no?, entre la gente joven. Hay algunos que aportaron por la frescura del hecho de tener 18 años y tratar de hacerte un hueco en primera división es muy distinto a, por ejemplo, la situación, vamos a poner por caso, de Romárico o de Apoño, que ya tienen una trayectoria larga y sus condiciones físicas y biológicas son distintas a esta altura de temporada, casi de pretemporada, que chavales con 18 años. Y hay otros casos, por ejemplo el de José Mari, que ahí no solo estamos viendo, o por lo menos yo entiendo, que no solo estoy viendo la frescura de la juventud, estoy viendo a un jugador que lleva fútbol dentro, es un jugador que tiene un buen manejo de las dos piernas, con visión, con serenidad, con aplomo y que además ocupa bien la posición desde un punto de vista táctico en el centro del campo según la necesidad del equipo que esté jugando en ese momento en una fase ofensiva o que le toque hacer un repliegue. A mí particularmente de los dos partidos que hemos visto hasta ahora es el jugador que más me ha llamado la atención, porque creo que ahí el Zaragoza sí que ha encontrado un futbolista con una buena proyección y un buen futuro. Se completó el 90% de los pases, eso es un dato muy... Sí, a mí lo que me extraña es que es un fichaje que se hizo para el filial y que se ha hecho un hueco él solo en la primera plantilla, eso es lo que me extraña, ¿no? ¿Por qué no se había visto antes a este futbolista, ¿no? Si lo está demostrando en dos partidos, yo supongo que su trayectoria anterior no será muy distinta a la actual, ¿no? Pero fíjate, José Miguel, que la historia de José Mari no es la única que se ha dado en el Real Zaragoza. Yo creo que hay un caso muy similar que es el de Zapater. Sí. Zapater va a hacer una pretemporada con Víctor Muñoz sin ser la primera opción. Creo que al final falta uno por completar la lista y fomentan o hablan los técnicos de la ciudad deportiva y va Zapater. Y desde ese momento que Zapater va, se hace con el sitio cuando fue también la sorpresa agradable como lo es ahora José Mari, porque aparte de las características que tú has nombrado, de las virtudes, yo le añadiría la personalidad, en el sentido de que un jugador que lleva 2 partidos en primera división se le ve con una tranquilidad y se le ve con un pozo que es asombrante. Y yo, de hecho, el fichaje que hoy hace el Zaragoza, que no era, digamos, la demarcación o la necesidad que tenía, que era un centrocampista ofensivo, sino que Manolo Jiménez estaba demandando un centrocampista de perfil defensivo. Creo que viene como consecuencia de que él mismo se ha dado cuenta de que ya definitivamente José Mari es un jugador de la primera plantilla, que esa posición la tiene bien cubierta, y el Zaragoza se ha aprovechado en el mercado de un jugador que en principio no, o era una demarcación que no demandaba, ¿no? Sí, porque que es un futbolista centrocampista, pero con más ofensivo, ¿no? Pero precisamente por el convencimiento que a los técnicos ha hecho José Mari en estos 2 partidos de competición en primera división. Es que los méritos de José Mari son esos, es un jugador que se incorpora a los entrenamientos de pretemporada siendo un jugador del filial, que va convenciendo al técnico, que al final de la pretemporada anuncia a Zaragoza que pasa a ser jugador del primer equipo, y que no solo eso, sino que por sus propios méritos se gana el puesto en el equipo, ¿no? O sea, son cuestiones que hay que valorar muy positivamente en ese futbolista, ¿no? Sí, realmente. Sí, yo creo que en este sentido yo siento pues llevarte un poco, Alberto, la contraria en este terreno. La ciudad deportiva, como trabajo de cantera, yo creo que viene de unos años muy difíciles, muy complicados. Toda la etapa de Ernesto Bello y de Antonio Prieto como director deportivo. Ahí yo creo que el Zaragoza perdió, desde luego, las raíces aragonesas, perdió, yo creo, lo que debe ser el norte de trabajo en una cantera y de una comunión con el primer equipo. Y este verano, con los cambios que haya habido, algo ha variado. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que futbolistas que en principio van a emplearse en el filial tienen capacidad de estar en el primer equipo cuando lo requiera el entrenador. Que esa lejanía, esa distancia tan enorme que había
entre el filial, que se llame Zaragoza B o Aragón, como parece que lo quieren llamar en adelante, en el futuro inmediato, y el Real Zaragoza, esa distancia se ha acortado mucho, si no es que ha desaparecido casi por completo, ¿no? Porque no solo estamos hablando de José Mari, podemos hablar de Víctor, que yo también le vi frescura a Víctor, y por supuesto la jugada de Jorge Ortiz creo que tiene también mucho mérito, ¿no? Y no sé, y hay alguna pieza más, no sé lo que pasará. Claro, pero yo creo que eso es mérito del entrenador, que el entrenador y de quienes son ahora responsables de la ciudad deportiva, que están en conexión, en conexión de ideas y de proyecto con el primer entrenador, porque también teníamos un entrenador y director de la ciudad deportiva, Juan Adorno Schneider, que ha sido mucho en la Real Zaragoza y sin embargo no casaba para nada con Manolo Jiménez, ¿no? Y Jorge Ortiz se dio el caso de que no jugaba con Schneider, por ejemplo, o Kevin Lacruz, si entrenaba con el primer equipo, no jugaba después el partido con el filial. Todo eso, todo ese panorama, tanto, no sé cómo calificarlo, ¿no? Yo creo que ha desaparecido. No, eso está claro y es mérito del entrenador, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, estamos hablando de posiblemente el mejor jugador de Zaragoza en estos dos partidos, José Mari, un chaval que no conocíamos ninguno. Si hubiese venido Recio, cedido por el Málaga, a la vez que Apoño, no hubiese jugado en el Real Zaragoza de Primera División. Es cierto. Entonces, Eso es cierto. realmente ha sido Es la cierto, necesidad y su personalidad de aprovechar la oportunidad, lo que ha demostrado esto. Pero yo no lo leo eso en negativo, yo lo leo en positivo. Aun dándose esa circunstancia que no juega a tu favor, que no has podido cumplir tu primer plan, aún así ha habido una capacidad para reaccionar, acomodarte a tus circunstancias, tus circunstancias son las tuyas y el mercado te pone donde te pone, y aún así haber podido fichar a jugadores cuyo rendimiento, por lo menos hasta aquí, nos hace pensar que tenemos unos elementos con los que se puede trabajar y que con el tiempo pueden salir futbolistas, que es que hasta ahora no salía nada, no solo no salía nada, es que lo que venía, vamos, es que daba pena. Yo quisiera hacer un matiz, porque más que hablar de cantera, yo hablaría de filial. Yo estoy de acuerdo contigo, José Miguel, que la distancia entre el primer equipo y el segundo equipo es más corta, como se ha demostrado, porque se está contando con jugadores del filial, pero no de la cantera aragonesa. Exactamente, es que todavía no se ha dado. Yo cantera es aquel jugador que se ha formado durante varios años en los equipos inferiores. También he pensado así. Desgraciadamente, esto no va a ser una labor ni de un año ni de dos posiblemente. Esto es un proyecto a largo plazo hasta que vuelvan a salir jugadores formados en los equipos en la ciudad deportiva. Es que es una cuestión de apuestas y de convicciones. O sea, hasta ahora este Zaragoza de los últimos años no ha querido saber nada con la ciudad deportiva, le ha vuelto la espalda. Era una filosofía de hacer un Zaragoza de una forma totalmente distinta, que ha sido alocada, absurda, y así se ha puesto de manifiesto. Y la cantera era una cosa que ni les ha preocupado, ni les ha convencido, ni han apostado por la cantera. Y claro, la manifestación es esta, que de allí pues hay un solar, claro, y hay que empezar a hacerlo. Que lo que yo exponga sea contradictorio, sino simplemente, por ejemplo, en el tema de hoy, el fichaje de Babovic. Este chico tiene que ser titular indiscutible. Pues ya veremos. Claro, o sea, lo que sería ilógico es que ocupe plaza de extracomunitario, venga como fichaje rutilante y venga a finales de agosto porque los representantes los tienen escondidos, supuestamente, como nos han dicho, o están retrasando todas las operaciones, y venga y no vaya a jugar. Pues si no va a jugar, por favor, que siga jugando Víctor, como el otro día. Claro. Después de todos estos años, al final, el lenguaje que te sirve es el del fútbol, el que ves cada domingo en la Romareda, porque te han contado 1000 historias, 1000. En los últimos 6 años, desde que fichamos a Aymar y lo presentamos en Soria, hasta aquí te han contado 1000 historias distintas. Unas han confirmado y la mayoría pues han resultado como han resultado. Pero claro, la mayoría... Pues vete a leer lo que ves en los domingos o los sábados cuando nos toca jugar, y ese lenguaje no te lo distorsiona nadie. Y ahí está claro quién es y quién no es. Pero hay cosas, por ejemplo, quién vale y quién no vale. Que ayudan. El tema de Apoño es que cualquiera sabe que va a ser titular en el Real Zaragoza. Arribas hubiese sido titular en el Real. Álvaro va a ser titular porque es que son gente que... Bueno, Álvaro, cuidado, Álvaro
Tú dices que va a ser titular. Álvaro es una sorpresa agradable, por lo menos a mi modo de ver. Muy buen defensa, pero en el Racing yo creo que no vimos a este Álvaro. Vimos un Álvaro que tenía capacidad. Álvaro jugaba también en el lateral derecho, en el Racing de Santander. Pero es un chico que jugó toda una temporada ya en el Racing de Santander, jugando todos los días. Pero el rendimiento que ha dado en estos 2 partidos, yo no sé si estábamos nosotros Ese pensando chico, que no Álvaro iba a el dar año este pasado, en rendimiento, diciembre, este está rendimiento. firmado por el Sevilla, porque ya lo quería el Sevilla, que vio... Es un futbolista joven con proyección, está jugando en primera. De todas formas, Alberto, hay una cosa que es que tú aplicas demasiado el sentido común, y el sentido común hasta ahora en el Zaragoza no ha servido para nada. Desgraciadamente, en la mayoría de los aspectos de la vida se está... O sea que igual a partir de ahora, pues sí que te funciona un poquito Ojalá, más. ojalá. Alguno, como nos contaba Isidro, ¿no? Fuera de cámaras, llegó a ser definido como el Messi serbio, ya veremos. Es verdad que era un jugador, ya lo veremos. Es cierto que era un jugador que categorías inferiores de su país, y hasta que tuvo 19-20 años fue protagonista de una proyección espectacular y realmente se ganó el apelativo ese, ¿no? Pero después se ha estancado. Ha salido de su país, ha jugado en distintas ligas, tiene ya 25 o 26 años. Y en este tiempo la progresión no ha sido igual que la que mostró cuando era más joven. Ya veremos cuál es el rendimiento que da en la Liga Española, ya veremos cómo se acomoda la Liga Española, ya veremos cómo se integra dentro del Real Zaragoza. De todas formas, creo que viene por 4 años. 3 temporadas. Con lo cual es una apuesta firme y una apuesta convencida. Pero, como no decía, viene por un año. Pero decía Alberto, ¿tiene que jugar sí o sí? Pues bueno, ya veremos si tiene que jugar sí o sí, no lo sé yo. La verdad es que... Pues se contradice un poco. Tiene que jugar el mejor, y el mejor no sé si va a ser Bagovic. Lo que sí que me ha gustado, como has dicho, Isidro, es el perfil de jugador. Yo creo que, aparte de Apoño, necesitaba el Zaragoza un jugador que tuviese calidad como Postiga. Creo que los equipos, la mayoría de los equipos de primera división, como el otro día se vio en Español, lo que les falta es fútbol. Músculo, lucha, pues por ejemplo, oposición táctica como la está dando José Mari, es más fácil de encontrar, o más fácil, creo yo, de apostar por gente de la casa. En cambio, el fútbol, la calidad, a lo mejor un centrocampista que meta 8 o 10 goles, eso es lo que es muy difícil de encontrar, y ojalá sea Bagovic el que nos lo dé. Es que en esta liga la mayor parte de los equipos son muy parejos. En una situación económica como la que hay, perdona. No, en una situación como la que hay, yo no veo que haya equipos mejores que el Zaragoza, contados con los dedos de la mano. El resto están todos en el mismo nivel, y lo que ha dicho Isidro antes, lo que se trata es en el partido aprovechar el momento clave, el acierto, y no cometer el fallo, y te llevas el partido, que es lo que pasó con el Valladolid, que desde luego no es mejor equipo que el Zaragoza, aunque esté más ordenado y el año pasado fuera el mismo esquema de conjunto y se conozcan. Y el Español tampoco era mejor que el Zaragoza, ni el Zaragoza es mejor que el Español. Eso es. Pero en ese sentido de la calidad te voy a lanzar una pregunta. Sí. ¿Cómo analizas lo que le está pasando al Real Madrid, que tiene toda la calidad del mundo, toda junta? 6 puntos en litigio, lleva 1 regalado, que exactamente, que se lo concedieron. ¿Y ahora cómo explicas eso? Pues porque tiene toda la calidad. Pero vamos a ver, el fútbol es inexplicable. No, pero como le hablamos el otro día, si supuestamente Apoño y Romaric van a ser 2 puntas del Real Zaragoza, pero si no estás en forma, el Madrid ha venido de gira, no ha hecho pretemporada, y los rivales le están superando en los finales del partido. El otro día el Barcelona, cuando lo puede arrasar, es porque veías al mismo Mourinho que hacía así, porque los jugadores físicamente no están preparados. Y a día de hoy hay que juntar las dos cosas. La preparación o la lucha o el correr, que eso lo tienen la mayoría de los equipos. El otro día el Valladolid corrió más que el Zaragoza, por eso creo que nos ganó. Y la calidad. Si no tienes calidad, tienes que correr muchísimo. Entonces espero que, como el año pasado los jugadores demostraron que correr lo hicieron y muy bien, espero que los futbolistas que vengan este año aporten ese plus de calidad para intentar no pasar los agobios del año pasado. Si os parece, continuamos hablando de todo esto después de la publicidad. Nos vemos en nada.